Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Por tiempos indefinidos, el mal ha intentado renacer en la tierra. Desde que el ángel Lucifer fue desterrado del reino divino, se desató una guerra espiritual entre el bien y el mal. El diablo, infinidad de veces se ha rebelado contra la voluntad de Dios, tratando de vencerlo. Busca corromper almas puras para llevárselos al averno y tener más poder para derrocarlo del mando. Nuestros ángeles guardianes o gente buena dedicada al bien, con el poder divino han protegido al mundo, aunque muchos caen en sus garras al no poder evitar las tentaciones mundanas. Su arma más poderosa es el anticristo. La marca de la bestia es el número 666, y si algún día nace un niño con ese número marcado, querrá decir que la bestia ha llegado. Siempre ha intentado vencer a Dios por ese medio. Sería como renacer él mismo con todo su poder. Sin embargo, ni para el demonio es tan fácil. Para poder renacer, tendría que ser por medio de una mujer pura, sin pecados. Eso lo haría más poderoso y sería más fácil para él dominar al mundo con su maldad. La historia que a continuación cuento viene de un convento donde una monja vivió algo de lo más terrorífico. La beata de nombre Rosario, antes de dedicarse a Dios, como toda la gente había sido mundana, sus padres le habían inculcado buenos principios, principalmente la palabra de Dios. Por eso, aunque tenía toda la libertad de sus papás, nunca les había fallado, dando un mal paso. Les hizo la promesa de que cuando se casara, llegaría a la iglesia casta y pura. Y así fue. Conoció a un muchacho. Después de formar una relación por 2 años, decidieron casarse. No obstante, el mero día de la boda la dejó plantada. Eso acabó anímicamente a la muchacha, metiéndola en una silenciosa oscuridad. Ya no quería salir ni tener amigos, solamente asistía a misa. Se refugiaba en Dios para tratar de olvidar. Fue por ello que decidió hacerse monja. Sus padres la veían tan mal que no pusieron ninguna objeción a su voluntad. Al contrario, la apoyaron en esa decisión. Todo eso la hacían una buena candidata para los malignos planes del diablo. 5 años después ya era monja. A sus 25 se había consagrado a Dios. En su estatus como beata, los superiores la enviaban a escuelas rurales, hospitales, incluso en cárceles, para que impartiera doctrina con gente que no podía asistir a la iglesia. Muchas personas empezaron a tenerle cariño, sobre todo los niños y enfermos. Llegó a confesar, dando la absolución de sus pecados a presos y enfermos que morían antes de tener la presencia de un sacerdote. Pero de repente empezaron a sucederle cosas raras. Principalmente comenzó a tener pesadillas. Soñaba que un apuesto hombre la seducía y cuando estaba a punto de caer se convertía en el demonio. Despertaba asustada y agitada, sentía que le había faltado a Dios lascivamente y se castigaba con una cuarta azotándose la espalda. No podía permitir que en sueños ni pensamientos fuera corrompida su alma. Ella le pertenecía en cuerpo y alma a Dios. Cada domingo después de misa, Rosario impartía doctrina a los niños para que hicieran la primera comunión. Uno de esos días, cuando terminó su doctrina, todos los niños salieron menos una pequeña. Se había quedado parada sin moverse, con la mirada perdida. Tenía los ojos en blanco. La monja percibió un frío inusual, evento extraño por ser en pleno verano, tiempos de calor. Se acercó a la niña preguntándole por qué no se iba. La muchachita siguió inmóvil, sin responderle nada. Rosario sacudió su cuerpo, pensando que estaba dormida. En eso, de la chiquilla brotó una voz demoníaca diciéndole: «Estás maldita, pronto nacerá el anticristo de tu vientre». Luego cayó sin sentido al piso. La monja percibió la presencia de algo maligno y tomando su rosario empezó a rezar protegiéndose del oscuro. Unos minutos después logró despertar a la niña, pero no recordaba nada de lo sucedido. Con una terrible incertidumbre, sin entender lo sucedido, fue a recostarse a su dormitorio. Antes de hacerlo miró un cuadro religioso que tenía, al que le rezaba cada noche antes de dormir. Miró que aquella imagen comenzó a distorsionarse, brotando sangre de ella. Luego la Virgen se volvió un ente demoníaco. Con la misma voz que le escuchó a la niña, le dijo que no tenía salvación,
Ahora le pertenecía a su amo Lucifer. Luego un ente salió del cuadro abalanzándose hacia ella y cayeron al piso, comenzando a luchar. En la lucha tumbaron una jarra de cristal con agua, haciéndose añicos. Los ruidos hicieron que entrara la Madre Superiora, encontrándola en el suelo luchando con su propio hábito. Cuando se dio cuenta que era observada por la Superiora y que estaba enredada en su hábito, se levantó avergonzada. Parecía haberlo alucinado. Le contó todo a la Superiora, pero ella le respondió que su mente le estaba haciendo ver cosas que no eran. El demonio no podía aparecerse en un recinto de Dios. Todo eso era por su cansancio. Últimamente había tenido mucha actividad. Lo mejor sería que descansara. La Superiora salió dejándola sola, pero no pudo dormir. Sus pensamientos de por qué le estaba sucediendo todo eso no la dejaban. No comprendía el por qué, si era de las monjas más dedicadas a Dios. No imaginaba que precisamente eso hacía que el maligno se fijara en ella, haciéndola su candidata predilecta para crear a su vástago. Cada cierto tiempo el clero mandaba un sacerdote a inspeccionar que no hubiese ninguna anomalía en el convento. Permanecía por 3 días. Era el tiempo que duraba su inspección para dar su reconocimiento a las monjas y al convento. Cuando conoció a Rosario, al tenerla enfrente sintió que algo tenebroso estaba en ella. Unos escalofríos cimbraron su cuerpo al sentir que era el maligno. Tembloroso se aferró al crucifijo que traía en su cuello. La figura de la monja había cambiado por una terrorífica. Eso era cosa del diablo. Quiso correr, pero la voz de Rosario lo detuvo, preguntándole si estaba bien. Vio que ya estaba normal y nervioso le respondió que sí. Solamente había tenido un pequeño mareo, el viaje lo tenía agotado, mejor se iría a descansar, ya mañana continuaría. Se fue a sus aposentos, no estaba cansado, lo que vio no era su imaginación. Tenía la certeza que el demonio se estaba posesionando de la monja. No sabía con qué fines, pero seguramente era por algo maligno. Tampoco se imaginó que el demonio lo haría por medio de él. Esa fría noche, en plena madrugada, la puerta donde dormía Rosario se abrió, apareciendo en el umbral la figura del sacerdote. Parecía no ser él, una fuerza maligna lo dominaba. El rechinar de la puerta hizo despertar a la monja y vio parado al hombre, pero ya no era el cura, ahora tenía la figura del chico con quien iba a casarse, aquel que la había dejado plantada en la iglesia. Poco a poco su apariencia se fue haciendo demoníaca. Se puso a rezar, tenía al bien de su parte, confiaba que Dios no la desampararía con sus plegarias. No obstante, en esa ocasión sus oraciones no servirían de nada. Eran las 3 de la madrugada, la hora muerta, cuando el diablo está totalmente libre, por ser el horario cuando Jesucristo murió en la cruz. Como un autómata poseído, se abalanzó sobre la monja. No habría poder humano que evitara ser ultrajada por aquel ente demoníaco y consumió su sacrilegio. Después un demonio abandonó el cuerpo del hombre y tomó la apariencia del sacerdote. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, la locura se apoderó de su mente. Corrió como un desquiciado, lanzándose desde el campanario. La conciencia por su culpa lo había matado. Todo fue un caos. Las monjas junto con la superior estaban aterradas. Claramente se podía percibir que el mal se estaba apoderando del convento y con el nacimiento del anticristo nada podría detener su maldad. Por su parte, Rosario, al haber sido mancillada por el mismo diablo, abandonó los hábitos. Aunque no era culpable, sentía que ya no era digna de portarlos. Ni con sus padres volvió, se fue a vivir a un departamento sola. Sin embargo, venía lo peor. Un mes después del suceso, se desvaneció en el piso. Se dio cuenta que estaba embarazada. Era algo aberrante. No concebía tener un hijo del diablo. De ser así, estaría concibiendo el anticristo y no podía permitirlo. Se quitaría la vida para evitarlo de ser necesario. Trató de abortar, pero no pudo. No había medicamento que afectara el feto, ni partera que pudiera sacarlo. Era hijo del maligno y no podían con su poder. Además, el desarrollo del feto era muy rápido. Así como iban las cosas, nacería en 3 meses. El demonio tenía prisa de que la bestia naciera. 15 días antes de su nacimiento, la presencia de Belcebú se empezó a notar. Rosario veía su sombra, escuchaba gemidos y risas tenebrosas.
Su hijo también lo sentía porque el vientre de la monja se empezaba a mover, parecía querer salir por allí antes de tiempo. Un día repentinamente llegó la superiora. Rosario no sabía cómo supo dónde vivía ni de su embarazo, pero dijo venir a ayudarla. Sabía que tendría un bebé y que sería el anticristo. Debían acabar con él en cuanto naciera. Para eso llevaba una cruz de plata bendita muy afilada. La realidad era que estaba poseída por un demonio y la cruz era para Rosario. Le quitaría la vida con ella cuando tuviera al bebé en sus brazos. Ella se encargaría de criarlo. Llegó el día del nacimiento. Esa noche más se sentía la presencia del mal. Se hizo notar por los exasperantes ruidos que había en el departamento. Las mismas calles estaban infestadas por energías demoníacas. En pocas horas el mundo sería invadido por el mal. Mientras tanto, en su casa Rosario sufría los estragos del parto. El anticristo quería partir su vientre para salir de ahí. La Madre Superiora asistía a su llegada. Básicamente no era su cuerpo, estaba poseída por una entidad, tenía el aspecto muy tenebroso. Los desgarradores gritos de la monja se mezclaron con el llanto del bebé, luego se escuchó un gruñido. La superiora lo tomó con una mano y con la otra tomó la picuda cruz para clavarla en Rosario. Con las pocas fuerzas que le quedaban, detuvo la puñalada de aquella monja poseída. Ella tampoco podía usar toda su fuerza por estar cargando al anticristo, y eso las ponía en iguales circunstancias. De a poco fue doblándole la mano hasta clavarse la cruz en el pecho de aquella monja demoníaca. Ahora faltaba terminar con la bestia. Preparó la puñalada con la cruz bendita, pero al mirar a su hijo tan tierno, dudó en hacerlo. De repente, al bebé le salieron colmillos y cuernos y quiso atacarla. Usando todas sus fuerzas, evitó las mordidas y zarpazos del engendro. Como pudo, sacó de su cuello el rosario, poniéndole con fuerza la pequeña cruz en su frente. Era con la que se había consagrado, tenía mucho poder espiritual. El pequeño demonio se resistía, aunque la cruz bendita quemaba su frente, luchaba con mucha fuerza. Era como un bebé, pero maligno, muy poderoso. De repente apareció un destello de luz, llegando a la cruz, entrando por la frente de la entidad. Su cuerpo se cimbró por aquella poderosa energía enviada por Dios. Cuernos y colmillos desaparecieron, tomando la apariencia de un hermoso bebé. Al parecer el bien estaba venciendo al oscuro. El poder divino había purificado el espíritu de su hijo, erradicando al maligno de su cuerpo. El número 666 que tenía impregnado en su cuello se convirtió en una cruz, aquella cruz que la monja le había puesto en su frente. Confiaba plenamente en Dios y sabía que el demonio había sido desterrado del bebé por siempre.